Bueno, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver hoy lo que son ejercicios de circuitos resistivos en serie, ¿sí? Vamos a hacer en serie, en paralelo, mixtos, ¿sí? Vamos a empezar con un sistema en serie en el cual tenemos tres resistencias, ¿sí? Y bueno, como decimos en serie, están dispuestas en serie, la resistencia 1 de 2 ohm, resistencia de 2 de 1 ohm, y la resistencia 3 de 5 ohm. Están unidos, ¿sí?, a una fuente de 20 volts, ¿sí? Nos piden que calculemos la resistencia total del circuito, la intensidad del circuito y las tensiones parciales de cada una de las resistencias y la potencia disipada por el circuito. Entonces, como vimos que la resistencia total de un sistema en serie lo puedo calcular como la suma de las resistencias, ¿sí? Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Entonces, la resistencia total sería 2 ohm más 1 ohm más 5 ohm. Entonces, la resistencia total daría 8 ohm, ¿sí? Esto es la resistencia total. Ahora me están pidiendo la intensidad, ¿sí? La intensidad del sistema, ¿sí? La intensidad va a estar dada por el voltaje, ¿sí?, sobre la resistencia. O sea, tenemos 20 volts dividido 8 ohms, ¿sí? 5, 6, 7, 20, 20 dividido 8, 2,5 amperes. Esa sería la intensidad de la corriente. Como sabemos, la intensidad de la corriente, ¿sí?, va a ser la misma en todos los puntos, y sabiendo la intensidad de la corriente y sabiendo cada una de las resistencias, puedo calcular mis voltajes parciales, ¿no? Entonces, el voltaje 1 va a estar dado por la intensidad por la resistencia 1. El voltaje 2 es la intensidad por la resistencia 2 y así el resto, ¿no? Entonces calculamos la intensidad, dijimos que valía 2,5 amperes por 2 ohm, ¿sí?, me da 5 volts. El voltaje de la resistencia 2 va a ser intensidad por resistencia 2, o sea, 2,5 amperes por 1 ohm me da 2,5 volts. ¿Está bien? La intensidad de la resistencia 3, la intensidad parcial, sería el voltaje de la resistencia 3 va a ser la intensidad por la resistencia 3. Esto me va a dar 2,5 amperes por 5 ohms, ¿sí? Me daría un total de 12,5. ¿Sí? 12,5 volts. ¿Se acuerdan que en videos anteriores vimos que los sistemas resistivos en serie me dividían el voltaje, ¿sí? El voltaje total era la suma de los voltajes parciales, ¿sí? Entonces es una forma de corroborar si se dieron las cuentas. Si yo calculo el voltaje total, me tiene que dar igual a la suma de los voltajes individuales, ¿sí? O sea, 5 más 2,5 más 12,5 me da 20 volts, ¿sí? Coinciden con la fuente, con el valor de voltaje de la fuente, ¿sí? Tiene que coincidir. Y por último, la potencia disipada por el sistema, que la calculábamos como la fuente por la intensidad, ¿sí? O sea, mis 20 volts por mis 2,5 amperes. ¿Está bien? Sí, 2,5. Entonces 20 por 2,5 me está dando 50 watts.
Esto sería el ejercicio de un circuito resistivo en serie. Bueno, ahora vamos a ver un sistema, o sea, cómo resolvemos un sistema, un circuito en paralelos, un circuito resistivo en paralelo. Tenemos dos resistencias, resistencia 1, resistencia 2, una de 9 ohms y otra de 18 ohms. La potencia hacia la fuente me son 27 volts, ¿sí? Y me piden la resistencia total, la intensidad total del circuito y las potencias, los voltajes de cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces, sabemos que la resistencia total del circuito, ¿sí? La podíamos escribir como 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Entonces, 1 dividido 1 sobre 9 más 1 sobre 18. ¿Sí? Calculo resistencia total. Entonces, lo que acá es 1 dividido 1 sexto. ¿Sí? Lo que me quedaría, esto lo damos vuelta, ¿sí? Esto lo damos vuelta y lo multiplicamos. Entonces nos queda que la resistencia total es igual a 6. ¿Sí? 6. Ahora bien, vamos a calcular, ¿sí? Vamos a calcular la intensidad. Ya teniendo la resistencia, podemos calcular la intensidad, ¿sí? La intensidad dijimos que era, o sea, la fuente, el voltaje es igual a la intensidad, ¿sí? Por la resistencia. Entonces la intensidad va a ser igual a U sobre R. ¿Sí? U o B vale 27 volts dividido 6 ohms. Esto es el valor de la intensidad, ¿sí? Ahora tengo que calcular el voltaje de cada uno, o sea, de cada una de las resistencias, ¿sí? Habíamos visto en videos anteriores que la tensión, ¿sí? Que yo mida en cada punto va a ser la misma, ¿sí? Entonces la tensión va a ser la misma en todos los puntos. Lo que hacían los sistemas en paralelo era dividir la intensidad de la corriente, ¿sí? La intensidad total era igual a la intensidad 1 más la intensidad 2, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular el voltaje, la tensión 1, ¿sí? Este va a ser igual a la intensidad 1 por la resistencia. ¿Está bien? Pero en sistemas en paralelos, ¿sí? Lo que me va a variar no es la tensión 1, sino que lo que me varía es la intensidad, ¿sí? Que pasa por cada uno de los brazos de esos paralelos. Entonces, la intensidad de la corriente 1 va a ser igual a, esto se mantiene constante, ¿sí? Van a ser 27 volts dividido la resistencia 1 que valía 9 ohms. ¿Sí? Me daría 3 amperes, ¿sí? Esto es la intensidad que tenemos en este punto, ¿sí? La intensidad 1 sería 3 amperes. Ahora calculamos la intensidad del segundo brazo, que va a ser los 27 volts, ¿sí? Porque dijimos que la tensión va a ser igual en todos los puntos, dividido la resistencia 2, que son 18 volts. 18 ohms, perdón. 1,5 amperes. ¿Sí? Y podemos verificar si realmente se cumple, ¿no? La formulita esta, dijimos la bifurcación de las intensidades. Sí, la intensidad total dijimos que era la suma de las intensidades, ¿no? Entonces, la intensidad total me dio 4,5. Y me dio, la parcial 1 me dio 3 y la parcial 2 me dio 1,5. Si sumamos me dan igual, 4,5 amperes. Quiere decir que se cumple división de intensidades en los sistemas paralelos.
Bueno, y por último vamos a ver un sistema, un circuito resistivo en mixto, ¿sí? Donde tenemos una resistencia 1, tenemos dos resistencias, la 2 y la 3, que están en paralelo, y después tenemos estos dos sistemas en serie, ¿sí? Nos piden calcular la resistencia de este segmento en paralelo, la resistencia total del circuito, la intensidad total del circuito, las intensidades parciales y las tensiones parciales de cada uno de las resistencias en paralelo. ¿Sí? Primero vamos a comenzar trabajando en el sistema paralelo. Vamos a transformar el sistema paralelo en un sistema de una sola resistencia. ¿Sí? ¿Qué la vamos a llamar? Bueno, acá tenemos resistencia 1. Vamos a llamarla una resistencia 2, 3, que es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Dijimos que la resistencia 2, 3 la calculábamos como 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. O sea, 1 dividido 1 sobre 20 más 1 sobre 5. Entonces acá me da un cuarto, es 1 dividido un cuarto, el 4 lo doy vuelta y lo multiplico. Entonces la resistencia 2, 3 es igual a 4 ohms. Les recomiendo, si tienen dudas con sumas y restas de fracciones, que vayan al canal y se fijen el video de sumas y restas de fracciones. Bueno, entonces ya tengo mi resistencia 2,3 que vale 4 ohms. ¿Sí? Entonces, mi circuito ahora tiene dos resistencias en serie. ¿Sí? Entonces, yo esas resistencias en serie las puedo calcular como una única resistencia total, ¿sí? Que R total es igual a R1 más R23, hemos dicho, ¿no? Entonces, la resistencia total va a ser igual a R1, que vale 2 ohms, más la resistencia total, que vale 4 ohms. Entonces, mi resistencia total va a ser 6 ohms. ¿Sí? 6 ohms es mi resistencia total. Para calcular la intensidad total, que es lo que me están pidiendo, ¿sí? La intensidad total la calculábamos como el voltaje sobre la resistencia, ¿sí? La tensión de la fuente sobre la resistencia. La tensión de la fuente vale 20 volts dividido 30 volts, perdón, sobre 6 ohms, ¿sí? Me da, me da 5 amperes. Entonces la intensidad total son 5 amperes. Bueno, entonces hasta acá ya tenemos la resistencia 2, 3, la resistencia total, la intensidad total. Nos piden intensidad 1, 2 y 3. Bueno, sabemos que los sistemas en serie, ¿sí? En el sistema en serie, la intensidad no varía, la intensidad va a ser siempre la misma. Entonces, la intensidad 1 va a coincidir con la intensidad total, que son 5 amperes. ¿Está bien? Bueno, esa intensidad 1, ¿sí? Llega a este punto. Dijimos, ¿se acuerdan que las intensidades en los sistemas en paralelo se bifurcaban, ¿sí? Dividían las intensidades, R3, R2, ¿sí? La intensidad que llega acá se divide intensidad 2, intensidad 3, ¿sí? Se va dividiendo. Y habíamos visto que en los sistemas en serie, ¿sí? Los sistemas en serie, lo que dividía era la tensión de la fuente, ¿sí? La intensidad era constante, pero me cambiaba la tensión de la fuente, ¿sí? O sea que la tensión total va a ser la tensión 1 más la tensión 2, 3, ¿sí? Y como calculamos, bueno, sabíamos que la intensidad en los puntos era la misma, ¿no? Entonces, sabemos que la tensión 1 va a ser igual a la intensidad por R1. La tensión 2, 3 va a ser igual a la intensidad por la resistencia 2, 3. ¿Sí? De acá puedo despejar la tensión 1, ¿sí? La que estaría acá.
sería la intensidad, dijimos que eran 5 amperes, por la resistencia 1, que son 2 ohms. Esto me da 5 por 2, 10 volts, ¿sí? Entonces la intensidad 1, ¿sí? Son 10 volts. La intensidad, perdón, la tensión 1. La tensión 1 son 10 volts. Hasta acá me siguen. La tensión 2, que es la que me están pidiendo, ¿sí? Acá sería así. Esta es la 1. La 1 y la 2, 3. La que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces, la tensión del sistema en paralelo sería la intensidad, que son 5 amperes, por la resistencia, que son 6 ohms. No, 4 ohms, perdón. 4 ohms. 5 por 4, 20. 20 volts. Coincide con lo que veníamos planteando, que la suma de las tensiones parciales es igual a la tensión total. ¿Sí? La tensión del sistema de la fuente es 30 volts, las tensiones parciales son 10 y 20, me suman 30 volts también. ¿Sí? Entonces hasta acá yo tengo 20 volts. 20 volts. ¿Sí? Lo que me restaría ahora poder calcular son la intensidad de la resistencia 2 y 3, ¿sí? Y eso lo calculamos ya entrando en el sistema en paralelo, ¿no? Dijimos que en el sistema en paralelo, ¿sí? Lo que se mantiene constante es la tensión de la fuente. Entonces lo que me cambia es la intensidad, ¿sí? La intensidad 2 va a ser igual a la tensión 2, 3, que es la que me llega acá, ¿sí? Que tengo entre este punto, ¿sí? La tensión 2, 3 por dividido la resistencia 2 en este caso. Y la intensidad 3 va a ser la tensión de la fuente 2, 3 sobre la resistencia 3. O sea, me daría 20 volts sobre resistencia 2 son 20 ohms. Esto me da 1 ampere. Y la otra serían los 20 volts dividido 5 ohms. Me da 4 amperes. ¿Está bien? Bueno, entonces, intensidad de la resistencia 2 me da 1 ampere, la de la 3 me da 4, ¿sí? Y que cumple que los sistemas en paralelo, la intensidad se bifurcaba, se dividía la intensidad total sería la intensidad 2 más la intensidad 3, ¿sí? Entonces, si sumamos la intensidad 2 más la intensidad 3 me da 5 amperes, que es lo que me dio la intensidad total, ¿sí? Entonces, ya tenemos resuelto el ejercicio. Bueno, ya vimos los tres casos: sistemas en serie, sistemas en paralelo y sistemas mixtos. Cualquier consulta, cualquier duda la dejan en los comentarios, ¿sí? Y si les gustó, denle un me gusta y nos vemos en el próximo video. Chau.